Como recordarán, en vídeos anteriores hemos analizado datos que han sido dramatizados acerca del caso de Paco Stanley, principalmente en la serie que se acaba de estrenar por parte de Amazon. Sin embargo, también hemos analizado algunos puntos importantes de personas que han aportado sus puntos de vista y en esta ocasión podemos considerar lo que dijo Alfredo Adame. Lógicamente, para hacer el video más largo, podríamos iniciar platicando un poquito de la historia de Paco Stanley, pero ya están los videos anteriores, ya saben qué opino acerca de estos personajes y toda esa clase de cosas. Así que, en resumen, podemos decir que tras un cuarto de siglo, el misterio de Paco Stanley sigue generando más preguntas que respuestas. Mientras tanto, las investigaciones, entrevistas, documentales, dramatizaciones y series no han logrado cerrar el caso. Y de hecho, esta última serie de Amazon Prime, que por cierto la pudimos disfrutar en vivo y analizarla, lo último que tendré como propósito sería cerrar el caso. Y sí, así es como ha transcurrido un cuarto de siglo. Esta noticia fue algo muy importante porque sin duda marcó un antes y un después en la manera de desvivir a las personas, al menos en México. Ya que por aquellos tiempos, por los 90s, checando un poquito de la historia, puedo darme cuenta que sí había algunos movimientos como el de los zapatistas o que en países como Colombia había guerrillas y toda esa clase de cosas. Pero en México, la gente por alguna razón veía a ciertos personajes como casi como dioses que tenían que ser considerados como personajes intachables. Pero bueno, ya hemos hablado de ese segmento en específico de la población. Y también recordemos que en aquellos tiempos, pues, la televisora principalmente, TV Azteca, ya que allí es donde trabajaba cuando había sido desvivido, se enfocó en todo momento en hacer comentarios como si realmente Paco Stanley no hubiera estado metido en cosas o negocios de alto riesgo, porque pues obviamente, ¿no? Con su campaña de vive sin drogas y esa clase de cosas, como que podría ser un poquito contraproducente. Y bueno, entre los personajes que se involucraron en este momento fueron Paula Durante, Mario Besares, una persona a quien apodaron como el Cholo, quienes fueron arrestados. Sin embargo, después de un año, tuvieron que ser liberados por falta de pruebas. Y sí, obviamente se han generado muchas controversias, muchas contradicciones, entre ellas las que principalmente Mario Besares ha tenido, desde aquellas entrevistas en las que mencionaba que la relación entre ellos era muy cercana, hasta las entrevistas más recientes, en donde hace alusión a que nunca tuvieron una relación de amistad, solamente de trabajo. Aunque si me preguntan a mí, realmente para que este grupo organizado le quitara la vida a Paco Stanley, pues realmente no requerían de un Mario Besares. No, ese era un simple patiño. Pero esas teorías las iremos analizando en los siguientes videos, claro, si les agrada esta clase de contenido. Entonces, un personaje que estaba muy involucrado en el tema de las televisoras y que ya es un personaje bastante antiguo es precisamente Alfredo Adame, quien en su momento compartió la versión de los hechos, según él, claro. Y para algunas personas no es la fuente más confiable que digamos. Sin embargo, también puede haber mucha probabilidad de que algunas cosas que menciona sean ciertas. Y en este caso, Alfredo Adame asegura que Paco Stanley tenía una deuda de 50 kilos de polvo blanco con un poderoso señor conocido como el Señor de los Cielos. Y entonces, Alfredo Adame considera que Paco Stanley fue víctima de su propio éxito, cayendo en vicios y malas costumbres. De paso, se metió con la gente equivocada. De hecho, aunque cuando llevamos a cabo los análisis al estilo del Grandmaster, no podríamos considerar de entrada como una fuente súper confiable a Alfredo Adame. Pero si analizamos y recordamos un poquito más de lo que hemos mencionado en videos anteriores y en las otras transmisiones en vivo en las otras plataformas, recordemos que en la serie, cuando Benito se entera que habían desvivido a su amigo Paco Stanley, a él lo que le pasa por la mente es que seguramente se metió con la vieja equivocada. Y también recordemos que se hace referencia a que posiblemente esa persona que tenía comunicación cercana con Paco Stanley y que estaría involucrada con esos negocios, no solamente era la representante del Señor de los Cielos, sino también era su amante. Ahora, otro punto importante, si recordamos cómo fue que presentaron la historia de un Señor de los Cielos, pues la verdad me parece muy interesante, porque esa clase de cosas, pues hasta yo las podría hacer, ¿no? Simplemente diría,
sí, tenemos aquí el cuerpo de Juan Gabriel, porque no dejó de respirar en el año en el que les dijeron a ustedes, sino apenas aquí en pleno 2024. Sí, solamente que no se parece mucho porque se hizo una cirugía facial que salió mal. ¿A qué me refiero? Que en ese momento, lo que según mostraron, o lo que según tomaron como punto de partida para decir que había dejado de respirar el Señor de los Cielos, fue a una persona que tenía una cara diferente. Y pues nada más decimos que es porque se hizo una cirugía y salió mal, ¿no? Entonces, ante todas estas dificultades y querer presentarlo así como que ya había dejado de respirar, sí pudo haber ocurrido el que incluso Paco Stanley, después de ser prestanombres, de haber entrado en ese negocio que tiene que ver con Santa Fe, y no, aunque pues la gente que no tiene la capacidad de entender ciertas cifras, diga, es que Paco Stanley ganaba muy bien. A ver, para construir todo el imperio, o al menos un 10% del imperio que conformó en ese momento Santa Fe, créanme que ni aunque Paco Stanley hubiera conducido un programa durante todo un siglo, hubiera servido siquiera para construir un edificio. Es más, ni siquiera yo creo para pagar los permisos. Y no porque salga tan caro, pero para que te dieran los permisos en una zona que originalmente era un basurero y que pudieras, sí, conseguir los permisos para cambiar totalmente eso, para llevar el material necesario, la maquinaria, el personal. Bueno, pero hay un segmento importante de la gente que dice, es que Paco ganaba muy bien. Claro que la gente que está involucrada en tema de inversiones y esa clase de cosas, sabe que su ganaba muy bien, no alcanzaría ni para un edificio de lujo en Santa Fe. Y mucho menos si consideramos los gastos que tenía, mucho menos si consideramos tanto polvo que se metía por las narices, que incluso su gran amigo en ese momento cuando dice, es que dije algo que no le gustó al jefe de Televisa, es decir, a Emilio Escárraga Milmo. Y Paco Stanley le dice, pues ni modo, te fuiste a la congeladora un año. A lo que Benito le responde, sí, pero entonces, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué voy a hacer durante todo este año? Y es cuando le responde, no te preocupes, aunque yo tenga que pagarte el sueldo, pero tú no te preocupes. Y luego también hace alusión a que había sido despedido de Televisa debido a que al momento de pasar el control a Emilio Azcárraga Jan, se dan cuenta que Paco Stanley les había estado robando. Así que se imaginan de ahí pasar a una empresa como TV Azteca con una infraestructura mucho menor, con un presupuesto mucho menor, con un alcance menor, y siendo que pues ya había llegado con muchos más vicios, con muchas más deudas, tendría mucha lógica. Y bueno, eso es lo que comenta Alfredo Adame, que repito, sí podría tener mucha lógica. Ya después también surgieron otros posibles motivos, desde la infidelidad de Brenda Rodríguez, los conflictos de Paco Stanley y Mario Besares, hasta los celos de los novios de las edecanes. Pero Adame nos confirma que el problema fue una deuda de polvo blanco. Y por cierto, aunque las personas que siguen mi contenido de tiempo atrás lo saben perfectamente, pero hay nuevos suscriptores que van llegando y que por alguna razón se imaginan que los Master Análisis tienen como misión principal decirte lo que a ti te hace sentir más bonito. O bueno, también hay gente que, aunque desde el comienzo se haga alusión a que vamos a analizarlo, acorde a la información que nos proporciona Alfredo Adame. Se imaginan que si lo analizamos desde ese punto de vista, es porque yo estoy creyendo 100% en que eso fue lo que pasó. Así que, como siempre lo hemos comentado, si eres de ese segmento de la población con esa capacidad mental propia de un retrasado, pues definitivamente los Master Análisis no serán para ti. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? También hay otro personaje que en su momento afirmó que sabía quién le había quitado la vida a Paco Stanley. Precisamente es Pati Chapoy. Y eso podría ser real o no podría ser real. Ya lo había mencionado en una ocasión anterior, que si hay una persona que puede saber quién le quitó la vida, sin duda sería Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Porque él tendría acceso a la información de los mensajes, principalmente de ese mensaje que lee Paco Stanley y que hace que salga a la cabina. Igual pudo haber hecho una comitiva de 10 personas que se dedicaran a checar cada uno de los minutos en las cámaras de seguridad de los días anteriores. Ver qué coches podrían estar siguiendo a Paco Stanley, si había personas que pudieran identificar, entre muchas otras cosas más. Y si Pati Chapoy es un personaje muy antiguo en el mundo de TV Azteca, sería altamente probable que tuviera mucha más información acerca del tema. Pero sería más que obvio que para la empresa TV Azteca no era conveniente que se hiciera muy popular la historia basada en que Paco Stanley
hacía cosas indebidas. No porque a final de cuentas tenía un montón de personas que gritaban como idiotas por él y que aparte hasta le ponían su contenido para que sus hijos lo vieran. O sea, no era bueno para el negocio. Pero eso no quiere decir que no tuvieran información. Bien, pues vamos a dejar este video hasta aquí. Mientras tanto, ya saben, dejen en los comentarios qué opinan, compartan el video, dejen sus me gusta